Son las 6:06. Para iniciar clase, vamos a esperar un rato más a ver quién se incorpora y si no, ya iniciamos. A las 6:10 iniciamos. Gracias. Hola a todos, buenas tardes. Espero que se escuche este audio bien de nuestra clase de la quinta sesión de Seminario Integrador. Bienvenidos, espero que puedan ver esta grabación de la clase de hoy, donde les voy a exponer lo que ustedes pueden consultar también. Ahí les puse esta presentación en el área de comunicación, arriba de la plataforma, para que la puedan revisar y la puedan tener también. Los temas que hemos ido viendo a lo largo de esta materia que llevamos en el quinto tema son la administración y la política pública, la identificación de problemas sociales, la planeación estratégica, la 4 que fue la semana pasada, objetivos y fundamentación del proyecto, avances del proyecto nos toca en esta semana y finalmente la semana que entra ya tenemos el proyecto final. Entonces, vamos a empezar a ver lo que tenían que haber hecho esta semana. Voy a recapitular un poco desde el tema 2. El tema 2 era la identificación de problemas social. Ustedes iban a identificar, para ello vimos los objetivos de desarrollo sostenible y los identificamos.
Vimos un video de lo mismo y luego ustedes participaron en el foro, en la actividad 4, donde identificaron cuáles eran los principales problemas sociales de México. A partir de ahí, después elaboraron un resumen en la actividad 5 relacionado al video Pobreza, Desigualdad y Política Social en México, donde ustedes se dieron cuenta del fundamento de la estadística, de los instrumentos que se utilizan para investigar, en este caso, esto de la pobreza, la desigualdad y que tiene que ver con las políticas sociales de México. Y en base a esto, pues tener mayores elementos y de dónde poder consultar para el momento de identificar el problema que ustedes o seleccionar el problema que ustedes quieren atender en esta materia. Recuerden que es un proyecto final. Después en el tema 3, que fue la tercera semana, aquí estuvimos trabajando y el tema sobre tipos de planificación. Y entonces vimos dos tipos de planificación, la normativa y la planeación estratégica, con lo cual ustedes elaboraron un cuadro comparativo. Recuerden que este tipo de planeación, la planeación estratégica, es la que conlleva que vamos a ir trabajando o vamos a tomar en cuenta. Luego también vimos lo que es la metodología de marco lógico. Aquí ustedes iban a revisar el material 6 relacionado a esta metodología y iban a elaborar un resumen. Este resumen también se contempla para el proyecto final porque es donde nos vamos a basar para las siguientes actividades que, como ustedes ya vieron y ya trabajaron, tienen que ver con esta metodología. Después, la semana pasada vimos lo que retomamos esto del marco lógico, para qué sirve, las etapas de esta metodología, qué es la matriz de marco lógico, cómo conocer las causas del problema, que lo que falte por resolver no es un problema, no se considera un problema social desde lo que estamos analizando y desde el árbol de problemas. Entonces, ojo ahí, si faltan vacunas, o sea, ese no es el problema social. El problema social es más a fondo. Entonces, el árbol de problemas lo iban a trabajar ustedes también esta semana. Lo vieron en la metodología de marco lógico y las causas. Tenemos el árbol. En medio va el problema central redactado como problema. Si yo tengo deserción escolar en una escuela o si tengo pobreza extrema en la ciudad de Chihuahua, yo debo de poner principalmente investigar datos estadísticos que me dé a conocer qué porcentaje de esa pobreza extrema hay en Chihuahua, en la ciudad de Chihuahua o en el estado, sobre todo en la ciudad, porque para eso va el proyecto más específico. En la parte de abajo para arriba, van las causas. ¿Cuáles son las causas de la pobreza extrema en el estado de Chihuahua? Entonces tenemos que conocer y ver el instrumento que utilizó el INEGI, el de Coneval, la información que hay ahí, las publicaciones que pueda haber para establecer estas causas y consecuencias. No tiene que ver con lo que yo creo, sino lo que está establecido. En la parte de arriba van las consecuencias. ¿Qué ocasiona esa pobreza extrema en el estado, ese porcentaje que sea muy alto, muy bajo? ¿Qué trae como consecuencia en la población, en el estado? ¿Qué trae como consecuencia? Esas son las consecuencias del problema. Y lo tienen que organizar relacionando la causa de aquí abajo. Si ustedes ven los cuadros, van de abajo para arriba. Estas tres causas de aquí abajo tienen que ver con la que va arriba y como consecuencia, pues con el problema. Del problema sale qué ocasiona ese problema. Entonces, ahorita que retomemos la actividad, vamos a ver esta parte. En la actividad 8
ustedes iban a seleccionar uno de los principales problemas que establecieron y que revisaron del país, cuál problema social podían estar. Y iban a hacer este ensayo donde iban a fundamentar la importancia de atender este problema social, así como las causas y las consecuencias. Para ello, iban a consultar diversas publicaciones de investigación, no de lo que yo creo o de lo que yo escuche aquí o allá, no. Tenemos que tener un fundamento, estamos investigando. Y por ello también datos estadísticos. Este ensayo tiene un formato específico porque todo el documento que vamos a ir elaborando tiene el mismo formato. Ustedes iban a elaborar mínimo 2 cuartillas en formato Word, en letra Arial 12, interlineado .5, justificado y citas y referencias en formato APA. El material de los formatos del formato APA, yo les puse una presentación en la plataforma, también en el área de comunicación. Si aquí ya seleccioné un problema, ese va a tener que ver con lo que trabajé en esta semana, en la semana 4. Si yo reseleccioné la pobreza, la desigualdad en qué y dónde. Tengo que buscar ahora el contexto donde lo voy a ubicar. Entonces, en esta semana se les pidió que ustedes iban a hacerle en la actividad nuevo, primero, describir el contexto donde les gustaría realizar el proyecto para atender el problema social seleccionado. Cuando decimos describir el contexto, la localidad, la población que tiene, si tiene servicios de agua, luz, etcétera, dónde está ubicado en el estado y bueno. No a nivel nacional, tenemos que especificarlo, vamos a algo más puntual. Número 2, de ese problema social que yo estoy identificando, tengo que especificar las causas y consecuencias del mismo desde ese contexto y elaborar un cuadro comparativo. Yo les puse ahí un material que es el material 8 donde ustedes podían llevarse a cabo estos pasos. En el paso 3 iban a elaborar el árbol de problemas desde la matriz de marco lógico. ¿Cuál es? Pues este. Este es el árbol de problemas. En esta organización hay que subirlo. Y aquí les puse otra vez. En el centro se pone el problema principal. Las causas en la parte de abajo y las consecuencias en la parte de arriba. Pueden consultar el material del marco lógico, que ustedes ya hicieron el resumen. Número 4. Describe de esas causas y consecuencias en la parte de abajo del árbol. Van a describir cada causa fundamentando por qué puse esa causa, por qué es importante atenderlo desde quién dice que eso ocasiona el problema principal, no solo desde lo que no tiene que ver lo que yo creo, o sea, tenemos que tener elementos teóricos, estadísticos, de investigación. Y entonces aquí vamos a especificar con ello qué fuentes consultamos, qué publicaciones del INEGI, qué publicaciones de Coneval, qué publicaciones de la OCDE o de quien sea, de dónde lo sacamos o investigación. Recuerden, dice, para elaborar el árbol de problema, identifico y describo las causas del problema y las causas que lo originan. Cuantificar el problema y su evolución, definir la ubicación o localización geográfica y distribución entre los grupos de la población. La falta de no es un problema a resolver. El que me falten, el que tenga una escuela con falta de alumnos, ese no es el problema. El problema tiene que ver desde la organización de por qué ya no van los niños a la escuela, las condiciones de la comunidad, etcétera, etcétera. Entonces, aquí otra vez está el árbol de problemas.
al centro el problema y las causas de abajo para arriba. ¿Qué relación tiene esta causa con esta, con esta, con esta? ¿Qué relaciones? Arriba, el efecto o consecuencias de este problema para arriba. Como actividad 10, después de tener claro el árbol de problemas, entonces pasamos a la actividad 10, que es el árbol, los objetivos del proyecto. Primero, identifico de ese problema cuáles son las causas externas que no voy a poder atender, ¿sí? Si faltan recursos económicos para solucionar la falta de vacunas, pues eso no lo voy a poder resolver. Son causas externas. Entonces, ojo ahí, lo que es externo y no voy a poder resolver desde esta posición municipal o estatal. En el punto 2 vamos a elaborar el árbol de objetivos. ¿Cómo se elabora el árbol de objetivos? El árbol de problemas lo paso igual, pero redactado cada aspecto en positivo. Entonces, las causas se convierten en medios. El problema se convierte en positivo. Si yo había dicho que hay un 30% de pobreza extrema en la ciudad de Chihuahua, entonces, ¿cuál sería el objetivo? Lograr a un 20% de pobreza extrema. O sea, eso también es un avance. No tiene que ser todo porque tenemos que ser claros en lograr objetivos claros que puedan ser realistas. Y las consecuencias o el efecto se convierte en fines, pero se escriben en positivo. Entonces, en la parte inferior del árbol, aquí dice en el punto 3, se escriben los objetivos particulares, estos tienen que escribirse en positivo y las causas o expresiones del problema de carácter interno. En la parte superior se escriben los rasgos del impacto o fines de los logros objetivos planteados. Luego, al final del árbol de objetivos, redactamos el esquema del objetivos. ¿Cuál es el objetivo general que surge de en medio del árbol de objetivos? Y los objetivos particulares que tienen que ver con lo de abajo. Y entonces aquí tenemos, este es el propósito objetivo general, estos serían los objetivos específicos y estos serían los fines. Entonces, otra vez les especifico. En el árbol de problemas hay causas y expresiones de problemas de carácter externo y lo vamos a marcar con X o que están fuera de la posibilidad de atender. En la parte central del árbol de objetivos se escribe el objetivo general. Para ello, escribes en positivo el problema central y luego redactas los objetivos que deben de iniciar con un verbo en infinitivo y ese sería el problema central. Por ejemplo, existe violencia en la escuela, el objetivo general quedaría erradicar la violencia de la escuela o mejorar la convivencia de la escuela. En la parte inferior del árbol se escriben los objetivos particulares que se obtienen de escribir las causas del problema en positivo de carácter interno. Entonces, complementando lo que vimos la semana pasada, ¿qué diferencia hay entre un objetivo general y un objetivo específico? El objetivo general define dónde queremos llegar, el para qué. En cambio, el objetivo específico nos dice el cómo vamos a alcanzar ese objetivo general. El objetivo general tiene relación o al revés con los objetivos específicos. Los objetivos específicos que yo voy a lograr me van a permitir lograr el objetivo general. Entonces, los objetivos deben de ser específicos porque es exactamente lo que queremos hacer y con qué. Deben de ser medibles, deben de ser realizables, que tengan condiciones actuales.
Deben de ser realistas, que se puedan llevar a cabo y de un tiempo determinado. También les especifiqué acá la organización de cómo pueden redactar objetivos. Lleva un verbo en infinitivo, una unidad de análisis que puede ser hablar de sujetos, de objetos, de fenómenos, las variables que vamos a medir, la dimensión espacial o lugar del que estamos hablando y la dimensión temporal, en qué tiempo lo vamos a realizar. También pueden consultar la taxonomía de Bloom, que la taxonomía de Bloom va de lo mínimo a lo general, que sería, por ejemplo, recordar, y luego, si yo recuerdo, entiendo, luego lo aplico, luego lo analizo, luego lo evalúo y lo creo. Y entonces aquí tienen, si ustedes consultan la taxonomía de Bloom, un sinfín de verbos que tienen que ver con este proceso que va desde recordar hasta comprender, aplicar, analizar, evaluar, etc. Ahora, la actividad 11 de las metas del proyecto. Yo ya especifiqué mi objetivo general y los objetivos particulares. De ellos se redactan las metas. ¿Cuáles metas necesito plantear para lograr ese objetivo específico o particular? Puede ser una, pueden ser varias, dependiendo del objetivo particular. Las metas tienen una organización donde establecemos el cuánto, el cuándo y el dónde lo voy a realizar. También ahora les puse aquí en la presentación cómo se redactan las metas. También llevan un objetivo, un verbo en infinitivo, y entonces yo pongo el verbo en infinitivo, la cantidad de lo que quiero lograr y lo que es factible lograr. Recuerden que los objetivos deben de ser realistas, entonces la meta debe de ser realista. El objeto al que responde el qué voy a lograr, el adjetivo de cantidad que es el cómo y el plazo en el que se va a cumplir, que es el cuándo. Y aquí les pongo un ejemplo. Por ejemplo, lograr que el 70% de los maestros diseñen tareas pertinentes cuando durante el ciclo escolar. ¿Qué vamos a hacer en esta semana? Esta semana se supone que ya tenemos completo hasta la semana pasada el proyecto. Entonces, ¿qué es lo que nos falta hacer del proyecto? Esta semana vamos a redactar, después de las metas, cuáles van a ser las acciones que vamos a llevar a cabo para lograr esas metas y todos esos objetivos específicos. Entonces, yo tengo los objetivos, el título del proyecto, los objetivos específicos, las metas y voy a redactar las acciones. ¿Qué actividades, estrategias, qué acciones tengo que llevar a cabo para lograr esas metas? Esa sería la actividad 12. La actividad 13 van a organizar, ahora sí, avanzar en todo el proyecto general, todos los aspectos, organizarlo. La organización completa del proyecto final, que van a revisar el esquema del material 10 que está en la plataforma. Van a completar todos los elementos del proyecto, todos. El proyecto tiene que estar terminado para la próxima semana, para esta sesión. Ya debe de estar revisado para ver detalles que hayan hecho y las actividades de la semana que entra. El material 10 del proyecto, lo que va a contemplar el proyecto es lo siguiente. Vamos a poner, aquí les puse en amarillo, que ahora lo voy a poner en rojo porque luego se nos pasa. Una portada que incluya el logotipo de la universidad, la denominación, cómo se va a llamar el proyecto,
grado que se va a obtener del proyecto, que sería grado de maestría en desarrollo gubernamental, el nombre de ustedes, el nombre mío, lugar y fecha. El formato de todo el documento es Arial 12, interlineado 1.5, justificado, citas y referencias en normas APA séptima edición. Eso tiene que contemplarlo el proyecto. Los aspectos que va a contemplar el proyecto que debe de estar terminado es introducción, problema que se resuelve, fundamentado el problema que se está atendiendo. Justificación, ¿por qué se hace este proyecto? ¿Qué se va a atender? ¿Cuál es la razón de ser? ¿Cuál es el origen del proyecto y del problema que vamos a atender? Objetivo, ¿cómo determinamos los objetivos? Bueno, primero tenemos que poner el resumen y el cuadro de la planificación estratégica, el resumen de la metodología de marco lógico. Después vamos a describir el contexto, la población, la localización, las actividades. Después, lo que pusieron en el material 8, que es la fundamentación del problema. Luego, el árbol de problemas y sus causas abajo, como lo hicieron en la semana 4. El árbol de objetivos y los objetivos, el objetivo general, el objetivo específico y las metas. Todo lo de la semana 4 va organizado. Luego, en esta semana vamos a hacer las acciones, se ponen las acciones enseguida, la implementación, dónde se va a llevar a cabo el proyecto, cómo se va a llevar a cabo y luego indicadores de evaluación y seguimiento. Estos indicadores de evaluación y seguimiento tienen que ver con las metas programadas. De esas metas yo tengo que tener indicadores de cómo voy a evaluar que se logre esa meta. Y la bibliografía en formato APA, Arial 12, interlineado 1.5. ¿Para cuándo va a ser esto? La misma fecha que tenemos programada, que serían los lunes. El lunes tiene que estar a más tardar el proyecto enviado de estas actividades, que sería la última de esta semana, la actividad 12, las acciones y el avances del proyecto, que es el material 10, que aquí lo tienen y lo tienen en plataforma. Esta presentación, les insisto, esta presentación la tienen ustedes en la plataforma, en el área de comunicación, ahí se las puse y ahí la pueden consultar. ¿Ok? Entonces, estamos en contacto, aváncenle al proyecto. Después de la semana que entra, que terminamos el día 4, yo entrego calificaciones el día 8. Así es que avanzarle y hacer el proyecto con los requerimientos que tiene. No voy a aceptar ninguno que no contemple los aspectos que hemos estado viendo ahorita y que aquí lo ven en la plataforma y en la presentación. ¿Ok? Bueno, estamos en contacto. Muchas gracias a todos y espero que se encuentren bien. Gracias.